Buenos días, queridas y queridos estudiantes del quinto año básico de la Escuela San Alfonso. Espero que estén muy bien. Y hoy vamos a ver la videoclase para poder desarrollar esta guía relacionada con lo que dice acá. Media en problemas. Bueno, en matemáticas la palabra media tiene un significado y está relacionado con esta palabra que aparece acá, que es la palabra promedio, ya que promedio y media serían palabras sinónimo, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ver esta definición que sale acá, ¿ya? Promedio, bueno, entre paréntesis, es sinónimo de la palabra media o también se le puede decir media aritmética, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean algún problema o algún libro o alguna guía o alguna situación en donde salgan algunos de estos tres elementos, de estos tres conceptos, ¿ya? Ya van a saber que se refieren a lo mismo, ¿ya? Promedio, también se le puede decir media o media aritmética, ¿ya? ¿Y qué significa promedio? Bueno, el promedio, como dice acá, es un valor que representa a un conjunto de valores distintos. Como dato central, es una medida que busca equilibrio, ¿ya? Bueno, esta es la definición escrita de lo que es el promedio y vamos a ver un ejemplo de lo que se refiere realmente a todo esto que está escrito acá. Lo vamos a ver inmediatamente. Bueno, para comenzar a comprender lo que es el promedio, vamos a ver este ejemplo inventado, ¿ya? Donde hemos inventado un nombre y hemos inventado algunos números, ¿ya? Y tenemos la siguiente situación. Dice acá, calificaciones de Sofía. Vamos a pensar que estas son las calificaciones o notas que tiene Sofía en matemáticas, ¿ya? Y aquí tenemos un conjunto de números, ¿cierto? Que son estas notas que tuvo Sofía, ¿ya? En donde en una ocasión se sacó un 7, en otra ocasión se sacó un 6, en otra ocasión se sacó un 4, en otra ocasión se sacó un 7, en otra ocasión se sacó un 5, después un 7 y por último un 6. ¿Ya? Todos estos números que tenemos acá son notas o calificaciones que obtuvo Sofía. ¿Ya? Ahora bien, como habíamos dicho, el promedio es un valor que representa a un conjunto de valores. ¿Ya? Quiere decir que todos estos números que están acá, este 7, este número 6 de acá, este número 4, esta nota 7, este 5 y este 7, ¿ya? Van a estar representados exclusivamente por un solo número. ¿Ya? Y a ese número le llamamos promedio, o también dicho de otra manera, media o media aritmética. ¿Ya? Entonces, si nosotros pensamos bien cuál sería el promedio de notas de Sofía, ¿ya? O el promedio de calificaciones de Sofía, ¿ya? La nota que tenemos que colocar acá sería la nota 6. ¿Ya? ¿Por qué? No es porque yo lo esté inventando o porque aparezca acá. Tiene una lógica matemática, tiene una explicación numérica. ¿Ya? Cuando a fin de año o a fin de semestre se entregan los informes de notas, si bien van detalladas las notas individuales que se obtuvieron por cada prueba, evaluación o disertación o trabajo, etcétera, ¿ya? Siempre se debe entregar una nota final, a la cual llamamos promedio, ya que esa nota representa a todas las demás, ¿ya? Es por eso que tenemos que utilizar siempre el promedio, ¿ya? Como decíamos recién o delante, el promedio es un valor que va a dar equilibrio a todo el conjunto, ¿ya? Es decir, esta nota va a representar al 7, esta nota va a representar al 6, este 6 va a representar al 7, esta nota va a representar al 4, va a representar a todas las notas que están acá, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la explicación matemática? Es bien simple. ¿Por qué el promedio de estas notas es 6? Lo primero que vamos a hacer es sumar todas estas notas, ¿ya? Vamos a partir por acá. Sumamos. 7 más 6 son 13. Ya, hasta aquí tenemos 13. 13 más 7 son 20. ¿Ya? Después le sumamos 5, tenemos 25. Después le sumamos 7, tenemos 25 más 7 son 32. Después sumamos 4, tenemos 36. Y luego sumamos 6 más y tenemos un total de 42, que lo voy a escribir acá. Ahora, tenemos este número, ¿cierto? Que es el 42, pero ¿cómo llegamos al 6? Es bien simple. Lo que tenemos que hacer ahora es contar la cantidad de notas, ¿ya? Y para eso vamos a alejar un poquitito la pizarra, ¿ya? Vamos a hacer el siguiente procedimiento, ¿ya? Bueno, vamos a contar la cantidad de notas y decimos que Sofía tiene 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 notas. ¿Qué significa esto? Este número 42 lo vamos a dividir por la cantidad de notas. ¿Cuántas notas habíamos contado recién? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Entonces, resolvemos una división entre toda la suma que hicimos de los valores, ¿ya?, por la cantidad de valores, o sea, 42 dividido 7. Y al calcular 42 dividido 7, eso nos va a resultar, si pensamos en la tabla de los múltiplos de 7, tenemos, contando con los dedos, vamos a dejar estos plumones acá, y dice 7, 14, 21, 28, 35, 42. Se cabe exactamente 6 veces. Esto significa que, bueno, cabe exactamente y sobra 0, ¿ya? Esto significa que el promedio de todas estas notas resulta ser 6, ¿ya? Y lo vamos a anotar con rojo mejor para que se distinga un poco más, ¿ya? Y ahí tenemos la explicación de por qué el promedio de estas notas resulta 6, ¿ya? ¿Qué se hizo? Se sumaron todas las notas y se dividió por la cantidad de notas, ¿ya? La suma dio 42 y la cantidad de notas era 7. 42 dividido 7 resulta 6. Ahí tenemos entonces la explicación matemática de cómo calcular el promedio mentalmente, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo en donde nos vamos a olvidar un poco de los cálculos, ¿ya? Vamos a olvidarnos un poco de la división y de la suma, ¿ya? Y vamos a resolver un problema solamente moviendo algunas piezas, ¿ya? Y para esto pensemos en la siguiente situación, ¿ya? Imagínense que hay un almacén que se dedica a la venta de bebidas, ¿ya? Y este almacén solamente abre de lunes a viernes, ¿ya? Y abre solamente un ratito, no abre todo el día, ¿ya? Y no atiende ni sábado ni domingo, solamente estos 5 días de la semana, de lunes a viernes, ¿ya? Entonces, representamos la cantidad de bebidas que vendió la persona que atiende el almacén de la siguiente manera con estas tapitas de colores. Aquí podemos contar que el día lunes esta persona vendió 1, 2, 3, 4, 5 bebidas y que el martes vendió 1, 2, 3, 4 bebidas solamente. Después vendió el miércoles muy poquitas, vendió solamente 2. El jueves vendió 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el viernes vendió 3 bebidas solamente, ¿ya? Y si nos fijamos bien, todos los días vendió una cantidad diferente. Algunos días vendió mucho, como el día jueves, y otros días vendió muy poco, como el día miércoles, ¿ya? Y queremos saber entonces cuál es el promedio, y lo vamos a anotar acá, cuál es el promedio de ventas de bebida diarias, ¿ya? O mejor dicho de otra manera, planteado como una pregunta, ¿cuántas bebidas vendió al día en promedio? ¿Ya? Eso significa que vamos a calcular la media o la media aritmética o el promedio, pero solamente moviendo las tapitas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar en lo siguiente, ¿ya? Vamos a marcar aquí un poquitito, ¿ya? Hasta dónde llegaba cada una de estas, de estos conjuntos de tapitas de bebidas, ¿ya? Recuerden que estas tapitas de bebida están representando justamente la cantidad de bebidas que vendió este local o este almacén, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora para hallar el promedio es algo bien simple. Vamos a ir quitándole a los días que tienen más bebidas para convidarle a los días que tienen menos bebidas, ¿ya? Por ejemplo, al jueves le sacamos esta tapita y se la colocamos al viernes, ¿ya? Luego, al lunes, podemos sacarle esta tapita que está acá y se la convidamos a el miércoles, ¿ya? Luego, al jueves, que es el que va teniendo más aún, le sacamos esta tapita y se la colocamos al miércoles y ya haciendo eso nos damos cuenta que todos los días quedaron con una cantidad pareja de tapitas. Es decir, ahora hay un equilibrio, es decir, todos los días tienen lo mismo, ¿ya? Y para eso vamos a contar ahora, para comprobar, nos damos cuenta que el lunes tiene 1, 2, 3, 4 bebidas, el martes también tiene 1, 2, 3, 4, el miércoles también tiene 1, 2, 3, 4, el jueves también tiene 1, 2, 3, 4 y el viernes tiene 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa esto? Significa que el promedio, vamos a colocar acá, ¿ya? El promedio de bebidas, ¿ya?, vendidas, perdón, me equivoqué.
vendidas al día fue de 4. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que en promedio, esta persona que atiende el almacén de venta de bebidas vendió 4 bebidas diarias, es decir, 4 bebidas al día. Esta es una forma de sacar el promedio de manera concreta, sin hacer sumas, sin hacer divisiones. Espero que se haya entendido. Veamos este ejemplo ahora. Dice, ayer 3 hermanas bebieron vasos de agua. ¿Ya? Y aquí están las 3 hermanas, Amanda, Bárbara y Camila. ¿Ya? Amanda bebió 1, 2, 3 vasos de agua solamente, ¿cierto? Bárbara tomó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vasos de agua durante el día. Y Camila bebió 1, 2, 3, 4 vasos de agua. ¿Ya? Y si hacemos la pregunta de cuál fue el promedio, lo vamos a escribir acá. ¿Ya? ¿Cuál fue el promedio? O media también se le dice. ¿Cuál fue el promedio? ¿Ya? Tomando en cuenta los vasos de agua que bebió cada una de las hermanas, tendríamos que hacer lo mismo que en el caso anterior. Vamos a redistribuir ya los vasos de agua que están representados con estas tapitas de bebida, ¿ya? Y vamos a irlos moviendo de manera que todas las filas queden con la misma cantidad de elementos, ¿ya? Y para eso vamos a esta fila que es la más larga, ¿cierto? Y vamos a irle sacando para ir convidándole a las que tienen menos, ¿cierto? Le vamos a convidar acá, ¿cierto? Ya convidamos una allá y vamos a convidar otra acá. ¿Qué pasó? Quedaron todas las filas parejas, ¿cierto? Entonces, como ya quedaron parejas, ya con el mismo tamaño, ahora contamos cuántos elementos tiene cada una, ¿cierto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Acá también tenemos 5 y acá también tenemos 5. Por lo tanto, el promedio de vasos de agua que bebió cada hermana sería de 5 vasos de agua. ¿Ya? Ahí tenemos entonces este segundo ejemplo de cómo hallar el promedio de forma concreta. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Número uno, dice acá, Pedro estaba vendiendo chocolates para juntar fondos para el paseo de curso. En la primera semana vendió 11, en la segunda semana vendió 16, en la tercera semana vendió 4, en la cuarta semana vendió 12 y en la última semana vendió 17. ¿Cuántos chocolates vendió en promedio? Entonces aquí vamos a aplicar lo que hemos aprendido en la parte anterior de esta videoclase, ¿ya? Y para eso ya tengo anotado aquí, preparado un poco el camino del desarrollo, ¿ya? En donde tenemos anotada la siguiente información. Bueno, como dice acá en el problema, en la primera semana Pedro vendió 11 chocolates, ¿cierto? En la segunda semana vendió 16, en la tercera vendió 4, en la cuarta vendió 12 y en la última semana vendió 17, ¿ya? O sea, significa que ha vendido durante 5 semanas. ¿Qué significa esto? Que vamos a anotar acá el número 5, puede ser acá en este lugar, ¿ya? Para que podamos hacer después nuestro desarrollo, ¿ya? Según lo que aprendimos, para calcular la media o el promedio, que es lo mismo, tenemos que sumar primero, sumar, ¿ya? Todos los datos, ¿ya? Sumar todos los datos, por eso los tengo ordenados acá. Todas las cantidades de chocolates que vendió Pedro, ¿ya? Los vamos a sumar acá, ¿ya? Y después de sumar todo eso, ¿ya? ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe dividir en la cantidad de datos. Vamos a colocar aquí. En la cantidad de datos. ¿Ya? Bueno, en lenguaje estadístico se dice dividir por la muestra, ¿ya? O por el número de la muestra. Entonces, sumar todos los datos, tendríamos que sumar la cantidad de chocolate, que son 11 chocolates, 16 chocolates, 4 chocolates, 12 chocolates, 17 chocolates. Estos son todos los chocolates
que se vendieron, ¿cierto? Y el número 5, ¿qué es lo que representa? Representa las semanas que estuvo vendiendo Pedro, ¿ya? Entonces ahí tenemos la cantidad de datos que serían 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Lo anotamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? ¿Ya? Anotamos, o sea, calculamos. 1 más 6 son 7, más 4 son 11, ¿ya? 11 más 2 son 13, y 13 más 7 son 20. Entonces colocamos aquí el 0, reserva de 2, y ahora calculamos 2 más 1 son 3, 4, 5, 6. Tenemos acá 60, ¿ya? Como tenemos acá 60, ¿ya? Vamos a anotar el 60 y lo vamos a escribir acá. 60 sería todos los chocolates que vendió Pedro. Pero como nos están pidiendo un promedio, ahora debemos dividir esa cantidad de chocolates, ¿ya? Por el número de semanas que vendió, ¿ya? Entonces vamos a dividir el total de chocolates, que son 60, por el número de semanas, ¿ya? Y resolvemos. 60 es mayor que 50, así que no va a haber problema. Pensamos primero en el dígito 6, recuerden desde izquierda a derecha, ¿ya? Como el 6 es mayor que el 5, podemos partir por el 6, ¿ya? Entonces, 6 dividido 5, el 5 según sus múltiplos cabe una sola vez, ¿ya? Y sobraría 1, o me faltaría 1, ya que 1 por 5 son 5 y para llegar a 6 le faltó 1. Luego, tomamos el dígito siguiente del dividendo, lo reescribimos al lado del 1 que había sobrado, ¿cierto? Y ahora este 1 ya no es 1, ahora este 1 es un 10. Y para eso, ahora pensamos, ¿cuánto es 10 dividido 5? Eso resulta 5 en 10 son 2, ya que 2 por 5 son 10. Y como cabe exactamente, falta 0 o sobra 0 y ya no hay nada más de dígitos que dividir. Por lo tanto, nuestra respuesta acá sería 12, ¿ya? ¿Cuántos chocolates vendió en promedio? Sería 12 el cálculo final después de haber sumado y dividido, ¿ya? Entonces, si respondemos formalmente, vamos a escribir acá la respuesta, ¿ya? Respuesta. Pedro vendió 12 chocolates en promedio por semana. En la realidad, claro, no es así porque Pedro vendió una semana 11, la otra semana vendió 16, la otra semana vendió 4, 12 vendió en una semana y en la última semana vendió 17, ¿cierto? Pero todas estas ventas se representan por este número que está acá, ¿ya? Como habíamos dicho al principio, el promedio es un número que sirve para representar a un conjunto de números, ¿ya? Por eso se habla de promedio, ¿ya? Ahora, leemos la pregunta que viene en el mismo problema, para terminarlo. Dice, si Pedro continúa vendiendo en promedio lo mismo, ¿cuánto venderá en un mes? Ya, mucha atención. Para eso hay que entender que un mes tiene 4 semanas. ¿Ya? 4 semanas. ¿Ya? Lo que significa que vamos a tomar la cantidad de chocolates, el promedio de chocolates vendidos, ¿ya? Que es 12, y lo vamos a multiplicar por 4. ¿Ya? Recordemos que la pregunta dice, si Pedro continúa vendiendo en promedio lo mismo, ¿cuánto venderá en un mes? Y el mes tiene 4 semanas, entonces multiplicamos la cantidad de promedio de chocolates por semana por la cantidad de semanas que tiene un mes, ¿ya? Y calculamos, podemos hacerlo aquí hacia el lado, 4 por 2 son 8 y 4 por 1 son 4. Nos da el número 48. ¿Qué significa esto? Que vamos a colocar aquí, en un mes venderá, o mejor dicho, vendería 48 chocolates. Chocolates. ¿Ya? Bien, ahí tenemos entonces respondidas las dos preguntas de este problema. El problema número 1 lo resolvimos hasta el final, ¿cierto? Con el desarrollo de las respuestas para que quedara como ejemplo, ¿ya? Pero de aquí en adelante, desde el número 2, tienen que resolverlo los estudiantes o las estudiantes, cada uno independientemente, ¿ya?
Y para eso leemos el problema número 2 que dice, Daniel estaba contando el dinero que recibió por su cumpleaños. Desde su tía recibió 1.500, que lo anotamos aquí, ¿ya? De su tío recibió 1.900, ¿ya? Que está anotado aquí también. Sus mejores amigos le dieron 9.000, 2.000, 6.000 y 1.400. Acá están, 9.000, 2.000, 6.000 y 1.400. Y su hermana le dio 6.200 pesos. Determina en promedio o media cuánto dinero recibió. Bueno, para eso, acá están anotados todos los montos de dinero que recibió Daniel por su cumpleaños, ¿ya? Eh, es común que en estas épocas, en vez de hacer un regalo, ¿ya? Le, le den dinero al cumpleañero o la cumpleañera, ¿ya? Para que elija lo que quiere comprarse o si quiere ahorrar o brindar alguna fiesta para sus invitados. Así que es por eso que el problema sale planteado así, ¿ya? Ahora, lo importante es sumar todo esto, ¿ya? Y luego contar cuántos montos de dinero son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces colocamos acá el número 7, ¿ya? El número 7, que significa la cantidad de veces que recibió dinero, ¿ya? Entonces por eso nos preguntan acá, nos piden acá que hay que determinar el promedio que recibió, ¿ya? Y para eso, cuando ya calculemos la suma total de dinero que tiene Daniel, vamos a escribirla acá, ¿ya? Para poder dividirla en 7. Recordemos, ¿de dónde salió el 7? De la cantidad de veces que recibió dinero Daniel, ¿ya? Entonces ahí vamos a calcular esa división y colocamos acá el resultado y respondemos la pregunta, ¿ya? Ahora, en la pregunta número 3 se hace del mismo modo. Dice, Teresita contó el número de veces que sus compañeros sacaban punta a sus lápices en clases durante una semana, ¿ya? Y dice acá, contó 19, 19, 17, 19, 8, 6 y 3. ¿Cuál es el promedio? O sea, aquí ella está considerando a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compañeros, ¿ya? O compañeras, ¿ya? Entonces quiere decir que al sumar todo esto, ya recordemos que eso hay que sumarlo, me va a dar un valor total, lo podemos sumar por acá. Después hay que dividirlo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ya? Para que nos dé la respuesta, ¿ya? Luego, en la segunda parte de la hoja, tenemos un problema también muy parecido a los otros, a los anteriores. Dice, Marcelo contó en diferentes recreos el número de niños que estaban con juguete en el patio. Él contó que en un recreo habían 4 niños con juguetes, en otro recreo habían 10 niños con juguete, en otro recreo habían 9 niños con juguete, ¿ya? Y así sucesivamente. En otro recreo habían 17 niños con juguetes, después habían en otro recreo 2 niños con juguetes, en otro recreo un solo niño con juguete, en otro recreo 15 niños con juguetes, y en el último recreo que contó habían 6 niños con juguetes. En promedio, ¿cuántos juguetes se usan en el recreo? ¿Ya? Entonces acá lo que tenemos que hacer es sumar todos los números que tenemos aquí, ¿ya? Sumar todo igual como se hizo en el problema anterior, igual como se debe hacer en el problema anterior, y contamos después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y el valor que nos salga dividirlo en 8, ¿ya? ¿Por qué en 8? Porque es la cantidad de números que aparecen ahí. Y después respondemos la pregunta como corresponde. Problema número 5 dice, el número de pizzas vendidas en una semana se muestra en el siguiente gráfico. Según ello, responda las preguntas, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el título del gráfico que es pizzas vendidas, ¿ya? Dice acá, número de pizzas vendidas, tenemos el eje vertical, ¿ya? Que muestra el número de pizzas vendidas, y tenemos el eje horizontal que muestra los días de la semana desde el lunes al sábado. ¿Cuántos días tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. Eso es importante anotarlo, ¿ya? Son 6 días, ¿ya? Otra cosa que es importante también tener presente es lo siguiente. Si nos fijamos bien, ¿ya? Los intervalos acá del número de pizzas vendidas, ¿ya? Van de 20 en 20, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 20, 40, 60, 80, 100, 120, ¿ya?
Y si nos fijamos bien, no todas las barras llegan a un intervalo de los que están anotados ahí, ¿ya? Entonces, tenemos que tener presente que algunas llegan al medio de los intervalos, o sea, llegan como a la mitad, ¿ya? Como esta, esa y esa. Y para eso es importante entender que cada intervalo lo podríamos partir en dos, ¿ya? Por ejemplo, entre 0 y 20, ¿ya? Tenemos el número 10, ¿ya? No viene anotado acá, pero es importante anotarlo o si no tenerlo en la mente, ¿ya? Entre 0 y 20 tenemos 10. Entre 20 y 40 tenemos 30, ¿cierto? Y lo que estamos haciendo en el fondo, adecuando lo que era de 20 en 20, ahora lo estamos escribiendo de 10 en 10, ¿cierto? 0, 10, 20, 30, 40, y como aquí venía el 60, ¿cierto? Pero estamos contando de 10 en 10, quiere decir que acá vamos a anotar el 50, ¿ya? No sé si se alcanza a ver. 50, 60, 70, ¿ya? Después tenemos 80, 90, 100 y acá el 110, aunque no es necesario porque no hay ninguna barra que llegue hasta allá, ¿ya? Entonces hay que tener presente hasta dónde llega cada día de la semana en ventas de pizzas. Vamos viendo, ¿ya? Dice acá, el lunes llegaría hasta los, contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. No alcanza a llegar a los 80, entonces el lunes llega hasta los 70. Incluso podemos anotarlo ahí, ya para que quede mejor la información. El martes, ya, si nos fijamos bien, avanza hasta 10, 20, 30, ¿cierto? ¿Ya? Entonces anotamos acá que esta barrita corresponde a 30 pizzas. O sea, el lunes se vendieron 70, el martes 30, el miércoles es más fácil verlo porque ya venía con una línea del gráfico que sería 40 pizzas. Después el jueves corresponde a 100 pizzas, ¿ya? Y después el viernes corresponde a 80 pizzas, como dice acá. Ahí, perdón que se mueva tanto el sujetador de la cámara, del celular. Ya. Y después tenemos acá el sábado que llega, no alcanza a llegar a 20, ¿cierto? Llega a la mitad. O sea, llega hasta el 10. Entonces anotamos ahí el 10. ¿Ya? Es súper importante tener claro hasta dónde llega cada barrita. ¿Qué representan estos números? El 10, 80, 100, 40, 30 y 70 representan pizzas vendidas. ¿Ya? Entonces ahora aquí podemos responder más fácilmente las preguntas que vienen a continuación. Por ejemplo, ¿en qué día se vendió más pizza? Bueno, acá podemos observar claramente cuál es el día en donde se vendieron más pizzas, donde se vendió más pizzas, ¿ya? Y lo podemos responder acá, formalmente. El día en que se vendió más pizza fue, y ahí anotamos el nombre del día. Después, letra B dice, ¿cuántas pizzas más se vendieron el lunes con respecto al sábado? ¿Ya? Entonces aquí podemos encerrar la pregunta, la parte es importante de la pregunta. Nos dicen que comparemos el lunes con el sábado, ¿ya? Y nos ponen esta frase que dice ¿cuántas pizzas más? O sea que aquí tenemos que hallar la diferencia, o sea, hay que restar, ¿ya? Entonces, si miramos al lunes y miramos el sábado, ¿ya? El lunes, ¿cuántas pizzas tiene? 70 pizzas vendidas. El sábado, ¿cuántas pizzas tiene? 10. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con esos 2 días hay que restar sus cantidades de pizzas. Al que tiene más, restar al que tiene menos. Y ahí responder la pregunta, ¿ya? Después vamos con la letra C que dice, ¿cuál es el promedio de pizza que se vendieron en una semana? ¿Ya? Bueno, entendamos acá que la semana, dependiendo de cómo se trabaje, puede ser una semana de 5 días, como en uno de los primeros ejemplos que vimos en este video, o puede ser una semana de 6 días, ya que el domingo a lo mejor está cerrado, ¿cierto? Aquí en este caso es una semana de 6 días, ¿cierto? Entonces, para poder responder la pregunta C, ¿cuál es el promedio de pizza que se vendieron en una semana? Lo que hay que hacer es sumar, ¿ya? Sumar las pizzas que se vendieron todos los días, o sea, sumar 70, 30, 40, 100, 80 y 10, sumar todos esos números, ¿ya? Y luego dividir
por la cantidad de días que tiene esta semana, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Dividir en 6. Y ahí vamos a llegar a la respuesta. Luego, en la letra D, ¿ya? El último problema, ¿ya? Este es un poquitito más largo de hacer porque tenemos que pensar en lo siguiente. Dice, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? Bueno, hay un plural ahí, pero eso es un error de redacción solamente, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de promedios entre los primeros 3 días de la semana y los últimos 3 días ¿ya? Entonces tenemos palabras clave aquí, diferencia, promedios de los primeros 3 días de la semana y los últimos 3 días de la semana, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Aquí habría que sacar 2 promedios, ¿ya? Hay que sacar 2 promedios. Uno que incluya al lunes, martes y miércoles, ¿ya? Y otro que incluya al jueves, viernes y sábado, ¿ya? Entonces hay que sacar 2 promedios. Repito, uno que incluya lunes, martes y miércoles, ¿ya? Y miércoles, ¿ya? Sumar esos 3 días, ¿ya? Y obviamente dividirlo en 3 para que nos dé el primer promedio. Y luego sumamos las piezas del día jueves, ¿ya? Viernes y sábado, ¿ya? Y eso también dividirlo en 3, ¿ya? Entonces sumamos acá esos 3 días de pizzas, estos 3 días de pizzas, dividimos en 3. ¿Por qué dividimos en 3? Porque cada periodo tiene 3 días, ¿ya? Y lo que nos resulta acá, ¿ya? Que va a ser el promedio de los 3 primeros días y el promedio de los otros 3 días, lo vamos a terminar restando, ¿ya? Vamos a restar, ¿ya? ¿Y qué vamos a restar? Vamos a restar el primer promedio menos el segundo promedio, o mejor dicho, el promedio mayor menos el promedio menor, ¿ya? De eso se trata, hallar la diferencia, ¿ya? Así que espero que se haya comprendido muy bien este problema, ya que para eso hay que estar mirando entonces el gráfico y calcular cómo corresponde, ¿ya? O también podemos usar los métodos con las tapitas de bebida que vimos al principio, ¿cierto? ¿Ya? Pero si los números son muy, muy grandes, recordemos que es mejor utilizar los cálculos matemáticos que hemos aprendido en esta videoclase, ¿ya? Así que, bueno, aquí me despido y espero que les vaya muy, muy bien con esta guía de trabajo que corresponde a contenidos de la última unidad de matemática de quinto año básico. Así que espero que les vaya muy, muy bien, queridas y queridos estudiantes del quinto año básico.